confronta con el vacío, con la pérdida de su proyecto de vida, con la renuncia de sus puntos de apoyo en este mundo, le aconsejó que vendiera todo y se lo diera a los pobres. El joven comprendió que esto ya no era fácil de incluir en su proyecto de vida, sintió que ello requería un cambio radical en su pensamiento y que la vivencia del vacío lo llevaría a dimensiones nuevas y desconocidas. Seguramente no percibió que Jesús le ofrecía la posibilidad de realizarse de una manera que no puede lograrse más que mediante la renuncia, que consistía en vivir en su presencia y dejarse llevar por él de la muerte a la resurrección, de la pobreza a la riqueza interior, de la nada a la plenitud. Y dice Padre Francisco, solo cuando nos hayamos despojado de todo lo que no es esencial, puede manifestarse lo que sí lo es. Solo aquel que se ha visto confrontado con el vacío puede vivir la vida terrena en su auténtica realidad. Y acá me gustaría referirme un parrafito sin desperdicio que tiene en su librito El Camino de la Contemplación, en la página 38. El Padre Francisco hace la misma temática, pero le dice que hay, en esto del venderlo todo que le propone al hombre, al joven rico, a esa invitación, dice, tiene 2 grados, ¿no? Y él habla de 2 grados de pobreza. El primero consiste, dice, en la venta de todos los tesoros materiales. El segundo grado de vaciamiento incluye la enajenación de todos los tesoros espirituales. Son estos el pensamiento y todas las actividades psíquicas. A ello se agrega la voluntad y las acciones en general. Solo si logramos este desprendimiento seremos totalmente pobres. Solo entonces habremos muerto para el mundo a fin de vivir en Dios. Si aplicamos esto a la oración, debemos decir que, si bien las imágenes, pensamientos, consolaciones, diferenciaciones, decisiones, propósitos y dedicación a los sentimientos forman parte de la fe comprometida, no pertenecen al camino de la contemplación. Se orientan hacia un empeño por cambiarnos a nosotros mismos, nuestro mundo exterior y nuestra relación con Dios. Aún se hallan en el terreno del obrar. Ciertamente se trata de un obrar espiritual, pero no deja de entrañar una acción. Son nuestra riqueza en la oración. Podrá ser una acción para Jesús, pero sigue siendo una acción. Por ello, las reflexiones, comentarios y la aplicación de los sentidos forman parte de la imitación de Jesucristo en la fe, pero no de la mirada contemplativa. Como diferencia siempre él este camino contemplativo, ¿no? Dice, ¿cómo sería una oración que buscase el vacío radical y la entrega a la contemplación? Dice, podría ser, y ahí él hace alusión a la oración de San Ignacio, donde dice, Señor, toma mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo lo que tengo, lo que poseo, tú me lo has dado todo, a ti, Señor, te lo devuelvo. Todo te pertenece, dispón de todo como te agrade, como desees, hazme el don de que yo corresponda a tu amor como tú mereces, no necesito nada más que eso, tu amor y tu gracia me bastan. ¿No? Entonces, como yo les explicaba, este librito de Camino de Contemplación, como fue escrito en un ámbito ignaciano, el Padre Francisco siempre va a hacer alusión a San Ignacio, pero mostrando este tema de que el único camino es, que él plantea es esta ley del vacío, o esta pobreza que San Ignacio también lo va a desarrollar en lo que es meditaciones de banderas y binario, en toda una cuestión ignaciana. Pero cuando él habla de esta ley del vacío, ¿no? Volviendo al libro de los ejercicios de contemplación, plantea de que tienen una dificultad enorme hablar sobre el tema, no solo porque muchas veces dice, a todos los creyentes, a todos les gusta hablar de la relación con Dios y todo, mientras que no le toquen el bolsillo, digamos, ¿no? Pero dice también de que muchas veces hay personas que al no haber sabido vivir bien la vida, o al no haber valorado la vida, por ahí justamente no valoran o no se dan cuenta ese temor de la muerte, ¿no? Dice, cuando recién el hombre empezaron a reconciliarse con su vida,
puede ver cómo de pronto surge el pánico frente a la muerte, ¿no? Él muchas veces hace mención de su experiencia en Sudamérica. Así dice, en mi experiencia en Sudamérica yo pude tener experiencia con los pobres, y ahí me di cuenta que muchas veces, claro, al no tener experiencia y disfrutar y valorar la vida, por eso no temen el perder, ¿no?, la muerte. Entonces dice, hay que empezar por vivir en el mundo, aceptar esta vida, amarla y derivar alegría de ella. Solo entonces la experiencia límite de la vida puede conducir a la trascendencia. Hasta que ello ocurra, no es más que una justificación para negar la vida. Dice, toda conversación en torno a la trascendencia de los límites de esta vida terrena se vuelve en una amenaza. Solo se desea oír hablar de Dios en la medida en que se lo puede incorporar a nuestro mundo, a nuestro proyecto de vida, de una manera inofensiva, o realizando pequeños cambios. Consciente o inconscientemente se pretende que Dios sea útil a nuestro mundo, pero cuando hablo de lo efímero del mundo, del sufrimiento como parte inherente de la vida, de la ley interior, del hecho de que no es Dios quien debe instalarse en nuestra vida, sino nosotros instalarnos en la vida de Dios, cuando hablo del sentido del sacrificio y de la renunciación, se difunde el miedo y este lleva a las reacciones mencionadas. Solo aquellos que son receptivos a la oración contemplativa pueden mirar de frente los límites de la vida terrena. Solo ellos comprenden la ley del vacío. Y él, para ejemplificar, digamos, de cómo es esto de la ley del vacío, dice, bueno, todos dicen la vida, todos los hombres, dice, por sus procesos de caminar en la vida o confrontados a tomar decisiones, al elegir, va a suponer renuncias. Por lo tanto, la vida misma va a ir ayudándote a esa ley del vacío. Y él va poniendo ejemplos, ¿no?, de que, bueno, cuando uno elige, tiene que renunciar, va a decir sí a algo y va a renunciar a aquello que no está eligiendo. O dice, la dificultad no reside tanto en elegir como en el renunciar, ¿no? La mayoría de las personas que no pueden decidirse vacilan, puesto que no desean renunciar a ninguna de las alternativas, ¿no? Un poco lo que nos pasa al hombre de hoy, ¿no? Las decisiones generan inevitablemente sentimientos de pérdida y vacío hasta haber concluido el duelo. En cada elección aprendemos a vaciarnos. En cada cosa que se elige hay una muerte de algo, ¿no? También dice, en el curso de la vida el hombre va llevando decisiones, por ejemplo, contraer matrimonio, y ahí implica una renuncia también de cosas personales, posibilidades. Cuando después vienen los hijos, todo lo que implica la educación, o cuando después se alejan de la casa, o también a menudo la jubilación se vive como un vacío. Lentamente se va perfilando en el horizonte la propia muerte. Es una de las mayores crisis de la vida del hombre, que se ve confrontado con el vacío total. Quienes hayan vivido paso a paso etapas de la vida, dejando aproximarse el vacío y sufriéndolo en toda su crudeza, encontrarán menos dificultades para soportar durante un instante el vacío total y luego vivir la plenitud en el instante próximo. Otros, en cambio, tendrán que vivir mucha renuncia y sentimiento de vacío no vividos en los últimos instantes de su vida. Estas instancias de la vida, ¿no?, son las que en el fondo nos van a ayudar a responder o a resistirnos. Y entonces ahí viene la invitación, ¿no?, donde más bien evangélica, donde dice el proceso, dice, ya la vida misma te va a llevar a vaciarte, pero acá la invitación es que haya una ley del vacío, pero elegida voluntariamente, o sea, vaciarse voluntariamente. Y toma de las Sagradas Escrituras, bueno, por supuesto, algunos textos, las bienaventuranzas, o cuando él dice, ¿no?, cuando alguien te vaya a acusar, ¿no?, o ser acusado por gobernadores o reyes, como dice Jesús, dice, tienes que no pretender responder ni llenarte tu cabeza de cosas que vas a contestar, sino más bien debemos mantenerla vacía, ¿no?
Jesús mismo nos proporcionará la respuesta adecuada en el momento preciso. También hace alusión al texto de Filipenses 2, el himno cristológico de que ese vacío radical de Jesús. Y por último pone un ejemplo de un proceso voluntario de vaciarse, que es, por ejemplo, en el escuchar, ¿no? Y es importante este tema de la escucha, porque dice, quien escucha realmente a un semejante se vacía mientras lo hace, ¿no? Porque claro, él quiere, el Padre Francisco en este libro, como decíamos, es una introducción a la vida cotidiana, ¿no? Cómo ser contemplativos en la acción. Entonces él pone este ejemplo, dice, el que escucha se tiene que vaciar, se desprende de su propia ideología, sus intereses, sus urgentes tareas, su deseo de ayudar, pero principalmente de sus pensamientos y sentimientos. Se abre completamente al otro. Entendámoslo bien, esto solo vale para el periodo del tiempo en que se escucha. Luego podrán darse otras fases del diálogo, pero mientras recibe lo que el otro le transmite, el que escucha debe olvidarse por entero de sí mismo y entregarse de lleno al otro. Después dice, continúa, dice, el vaciarse cumple otra función importante en la asistencia espiritual. Dice, confía, y se refiere también, bueno, a los curas, dice a los curas de alma, ¿no? Pero dice, ¿confía el asistente espiritual en su propia capacidad o por el contrario, en la gracia que le permite transformarse en instrumento de Dios? Cuando una persona solo confía en sí misma, pone el acento en el estudio intelectual, la investigación, la organización. Difícilmente tenga tiempo para la quietud que supone vaciarse en presencia de Dios. Si por el contrario confía en la gracia, pondrá todo el peso de su preparación en el silencioso proceso de vaciarse y persistir en la presencia de Dios. Sentirá que se vuelve más permeable a la gracia divina y así podrá ser un mejor instrumento en las manos de Dios. Y en esa escucha, bueno, se refiere también a la escucha grupal o a la escucha cuando tiene que ser mediador en alguna conversación. Pero bueno, yendo más bien a la oración contemplativa y a esta ley del vacío, él vuelve entonces ya para concluir, dando ya un punto para la meditación y la actitud contemplativa, dice, sí es cierto que Dios llena el vacío, que toda pobreza e impotencia atrae la presencia de Dios, que las bienaventuranzas evangélicas anuncian el camino hacia el vacío y que lo esencial se manifiesta allí donde el hombre se despoja de todo, lo prescindible. Entonces es en la oración donde más deberíamos vaciarnos, dado que no buscamos otra cosa más que ser llenados por Dios. Entonces, lo que pasa en la oración te va a pasar en la vida. Como es tu relación con Dios, va a ser tu relación contigo mismo y la relación con los demás. Eso es lo que en el capítulo tercero él hablaba de la triple relación, ¿no? Entonces, él siempre va a decir cómo se evalúa la oración en la vida. Como si estuviste presente y te vaciaste en la oración, pudiste vaciarte en la escucha, en la atención a los demás. Esto es precisamente lo que la Iglesia nos enseña acerca de la vida en oración. El proceso comienza con las oraciones orales, tales como el Padre Nuestro y la Ave María, en la pubertad, cuando los jóvenes se plantean las cuestiones acerca del sentido de todo, comienza la reflexión en torno a las circunstancias en que se devuelve este mundo, es cuando se descubren las oraciones meditadas, el análisis de las escrituras, el examen de conciencia o la revisión de vida. Con el tiempo pasarán a la oración afectiva, en la que se discurre con Dios sobre sentimientos más profundos, desde la actitud de rebeldía hasta la entrega total. Paulatinamente la oración se condensa hasta el punto en el que todos los sentimientos se aunan, dando origen a un solo estado. Es el mero estar allí, estarse ante Dios. Cada uno le dará el nombre que desee, entrega, amor, alabanza, servicio, etc. La definición eclesiástica de este modo de orar es contemplar amorosamente a Dios. Ya no existen palabras ni pensamientos ni vaivenes de los sentimientos. Todo se ha simplificado en esta visión que reposa en él llena de amor. Es la transición hacia la contemplación.
también se llama contemplación activa. Se dan cuenta que en este párrafo vuelve a repetir lo que siempre va a ir repitiendo, en qué lugar entra esto que se llama oración contemplativa, ¿no? Es a esto lo que intentamos dedicarnos. Deseo hacer hincapié en que todo tiene su tiempo. Las modalidades de oración precontemplativas, con su acento puesto en las oraciones orales, en las reflexiones y en las oraciones colmadas de sentimiento, son de por sí buenas y necesarias, hasta que llegue el momento de la simplicidad. A partir de este punto vale la ley del vaciarse. Solo el que ha muerto puede resucitar. Solo el que todo lo ha entregado puede recibirlo todo. Es como la ceremonia de la Eucaristía. Solo lo que fue ofrendado a Dios se transforma y vuelve transfigurado como don en la comunión. Únicamente el vacío lleva a la contemplación, pues la contemplación consiste únicamente en que Dios nos llena de tal punto a nosotros y nuestras actividades que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo quien vive en nosotros. No somos nosotros los que hacemos algo, sino que lo hace Cristo en nuestro interior. Pero ello requiere una paulatina renuncia a las oraciones, tanto orales, pensamientos y sentimientos. Entonces, la oración contemplativa en el ejercicio de vaciamiento va a implicar volver siempre al momento presente a través de la percepción de las manos y de la respiración y a este momento presente. O sea, no es como hacíamos en otro, el ancla frente a todo este bullicio de cosas que uno vaciándose vuelve y se vacía, vuelve y se vacía, es a través de la percepción del presente, de las manos, del centro de las manos y la respiración, y se va haciendo todo una armonización corporal, porque es algo que tiene que ver en el centro de las palmas con el tercer ojo, tiene que ver toda una situación de que te ayuda a estar aquí en el presente. Entonces, el ancla frente a todo este bullicio y este ejercicio, por decir así, de volver a la atención de Dios, al presente, vaciándose, es a través de la percepción de las manos, ¿sí? Bueno, esto es lo que él le va a llamar esta actitud constante de vaciarse, vaciar, volver, perseverar, vaciarse todas las cosas lindas, bellas, consolaciones, las luces, todo se vuelve. Pero ¿cómo? No generando fuerza, sino que se vaya por su propio peso, como diría el padre Keating, dejando que pase el río, ¿no? Entonces tú vuelve acá, ¿no? Así que en eso consiste, en oración contemplativa, en la ley del vacío, que es vaciarse de todo lo que va sucediendo en tu interior. Y bueno, los invito a que pasemos al otro tiempo. No sé si hay alguna pregunta con respecto al vacío, al vaciarse, mejor dicho, porque es un vacío para llenarse, digamos, de Dios. Bien. Seguimos entonces. Y yo casi me gustaría pedirle a Lalo, porque hacíamos ese lindo texto que mandó Lalo, un texto que ustedes ya conocen. Si ustedes se dieron cuenta, el Padre Francisco en estos capítulos está contando mucho de su propia vida, ¿sí? Y quiero o no, esa descripción de lo que a él le ha ido sucediendo es lo que es una purificación y que en el fondo le va ayudando a explicar todo esto, pero está bueno contextualizar y un poco tomándome de lo que Lalo compartió, poder entonces, Lalo, compartirnos un poquito lo del que tú enriquecías esta reflexión. Bueno, yo me quedaba en la consonancia con el quinto tiempo de los ejercicios de contemplación de Halix, en los que él empieza con un relato testimonial bastante desgarrador por lo que significa ese proceso, él no lo dice así, pero ese proceso martirial de los 5 meses que estuvo detenido durante la dictadura militar argentina, porque él estaba ahí junto con otro compañero sacerdote jesuita
preso por presuntos subversivos, presuntos guerrilleros. En noviembre del 2018, rindo homenaje a un gran amigo que era el obispo de Cafayate, un español, un agustino, Demetrio Jiménez, y él me invitó y me convocó, y el tema para tratar en el plenario de los obispos, que eran 120 y tantos obispos ahí, en Pilar, en Buenos Aires, era la grieta argentina y cómo resolverla, cómo suturarla. Entonces, cuando planteé el tema, para decirlo en forma muy condensada y ponerlo en consonancia con lo que ahora vamos a ver en el quinto tiempo, el tema del sufrimiento, el tema del padecimiento y el valor redentor que tiene el sufrimiento con Cristo y desde Cristo. Entonces, yo analizaba ahí y proponía que hay como tres instancias, tres momentos epocales, tres virtudes teologales, tres principios filosóficos, sociales y políticos, y tres libros de la Biblia. El primer libro es el Génesis, y eso tiene que ver con la protohistoria de la fe con mayúscula. El segundo libro, o conjunto de libros, son los Evangelios, y eso tiene que ver, y esa protohistoria de la fe tiene que ver con un principio teológico, político, que es el principio fraternidad. El segundo es los Evangelios como libro. La virtud es el amor del buen samaritano, el principio del amor compasivo, el principio compasión. Y el tercero es el momento de la poshistoria de la esperanza, y eso tiene que ver con otro principio, que es el principio misericordia. Yo le estaba hablando a obispos que todos son, están bajo el bastón del Papa Francisco. Y por supuesto, el Papa Francisco es una persona que antes de ser Papa también tenía un compromiso político con sus luces y sus sombras. Muchas luces y no pocas sombras. Algunas de las sombras tienen que ver con la prisión temporaria de Jalix y de Llorio. Eran los dos jesuitas que estaban en el barrio de Bajo Flores y fueron chupados por los militares y torturados y puestos ahí. Y yo comparaba, no es una comparación que haga, creo, Jalix, pero es pertinente, la han hecho otros discípulos de Jalix, que la prisión de San Juan de la Cruz es análogo a lo que le pasó en la prisión de 5 meses a Jalix, porque fue un dolor y un sufrimiento y sentimientos de ira y montones de esas basuras emocionales, como dice Keating, que solo pasándolas como experiencias, y son experiencias que son hitos, se puede llegar a esto que nos vamos a ver ahora con el tema del sufrimiento y la redención. Ese gran terapeuta, el único terapeuta de verdad que es Dios que está dentro nuestro, pero Dios que está dentro nuestro y que actúa con nosotros y dentro de nosotros, tiene una limitación, por decirlo así, y la limitación la ponemos nosotros cuando hacemos los bloqueos a Dios, los bloqueos a la presencia de Dios. Por eso, lo que nos estaba diciendo bellamente recién Emilce, la ley del vacío, que es un punto central de los ejercicios de contemplación, el vacío está en los budistas, el vacío está en los místicos, el vacío está en el centro de los ejercicios de contemplación de Jalix. ¿Y qué es el silenciamiento y el aquietamiento? Esas dos columnas vertebrales de la meditación y de la contemplación. Ese silenciamiento y aquietamiento es hacer vacío, vacío de las palabras, vacío de los movimientos, vacío de los gestos, vaciarnos totalmente. Y relata muy bien ahí Jalix muchos pasajes del Evangelio que dan cuenta del vacío, desde la multiplicación de panes y peces, y que pocos nos paramos a ver en la imagen del niño, el niño que ofrece los panes y los peces.
la generosidad del niño. Sin la generosidad de ese niño que se vacía, no podría haber acontecido el milagro. Bien, para no extenderme, creo que el tema este de la grieta argentina, y uno la puede ver en tiempos de coronavirus, parece que se apacigua, y se apacigua relativamente, apenas nos abran la tranquera, vamos a volver a sacarnos los ojos. No la han inventado los peronistas y antiperonistas, los kirchneristas y antikirchneristas, los macristas y antimacristas. Somos así porque hay pecado personal, dice Halix, y hay el pecado original. Y el pecado original es una sombra que está dentro nuestro, y tenemos que ver cómo nosotros nos purgamos, nos purificamos de esas sombras. No podemos patalear ni hacer nada para erradicar las sombras. Solo la contemplación puede purificar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, dejándolos ir, porque tenemos que abandonar nuestros pensamientos de la conciencia ordinaria, nuestros sentimientos de la conciencia ordinaria, y volver a centrarnos en el centro, en el castillo interior, en el Dios que habita en nosotros y quiere obrar en nosotros. Tenemos que llegar a orar contemplativamente. Significa que hemos pasado todos los pasos precontemplativos, incluida la oración centrante de Keating. Para llegar, viene la lectio divina en la tradición benedictina, y esa lectio divina es orar leyendo y orar escuchando. No sabemos ni queremos escuchar al otro, porque escuchar de verdad es vaciarse de sí para acoger al otro. Después de la lectio viene la meditatio, y después de la meditatio viene la contemplatio. Esos son los jalones para llegar a la oración contemplativa. Y los dos primeros no es que sean insignificantes, son muy importantes, pero la meta de nuestro camino, que es el camino hacia nuestro propio interior, es la oración contemplativa. Eso es un apunte para ver que nosotros estamos ahora viviendo una situación singular, paradójicamente o providencialmente se podría decir, nos ayuda a que nos pongamos en situación contemplativa. Como que nos favorece esto. Hay un articulito de Pablo Dors que mandó Emilce sobre el tema sobre el confinamiento y las reflexiones y las meditaciones de contemplación. Entonces, podemos tomar y aprovechar esta situación para ver de cómo dulcificamos, enternecemos nuestra forma de ver y de vivir. Tenemos que ver y vivir toda la realidad, todos los prójimos, incluidos esos enemigos, entre comillas, como los ve Dios. Y ese verlos como los ve Dios es solo si nos vaciamos y tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Tomar la cruz es el vacío, y el mayor vaciamiento que existe en la historia es ese anonadamiento del Hijo, del el Verbo encarnado, que se hace hombre igual en todo a nosotros, salvo en el pecado, porque solo porque Él se vació, nosotros podemos tener la chance de la redención. Bueno, eso se podría hablar mucho, pero no quiero robar al hermoso capítulo quinto, tiempo quinto, de Francisco Halix. Bueno, del capítulo quinto ya directamente un poco ya todo ya está más o menos dicho, toda esa introducción, la introducción bíblica para poder explicar, ¿no?, qué hace el Padre Francisco. Pero él termina, o sea, dice y reduce, dice, resumiré nuestro estado actual, dice, ¿no? Tenemos, él trata de explicar antropológicamente o desde una mirada sin ser psicológica ni nada, pero desde esta experiencia espiritual, dice, tenemos, dice todo ser humano, un buen núcleo interior, por medio del cual podríamos llegar a saber quiénes somos en Dios y quién es Dios en nosotros, cómo somos amados y sostenidos por Él, cómo somos hijos de Dios, templo del Espíritu Santo y miembros de Cristo,
cómo vive en nosotros la Santísima Trinidad. ¿Ah? Eso es una verdad de fe, podríamos decir, ¿no? O sea, ese lugar recóndito, ese centro, como decíamos el primer día, que decían los filósofos, pero acá se refiere a ese buen núcleo, un núcleo santo, donde habita la Santísima Trinidad. Es importante esta certeza, esta verdad, porque justamente eso es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios, y esa fuerza, esa luz, esa fuerza de Dios que está en cada uno de nosotros es la que pulsa para salir, digamos, para ir irradiándose esa vida trinitaria en nosotros, ¿no? Pero él dice que sobre ese núcleo sano reposa un estrato oscuro, así le llama él, ¿no? Un estrato oscuro y doloroso del pecado. El pecado se refiere a esto que estaba diciendo Lalo recién, ¿no? Que el Padre Francisco le llama eso, ¿no? El pecado original, que es un pecado original originante de todos nuestros pecados, ¿sí? Pero, y que dice que son esos lados oscuros, esos lados, esas sombras, ¿no? que todos tenemos, y que cuando uno entra en un estado de desierto interior, en una búsqueda o silenciamiento, es inevitable que te vas a encontrar y va a surgir y va a empezar a surgir tocar ese lado oscuro y doloroso, ¿no? Que nos impide, dice, el acceso al buen núcleo. En nuestra fuga ante este estrato, ¿no? Porque claro, como es doloroso y surgen cosas, como diría Thomas Keating, esas basuras, digamos, todos esos lados que tienen que ver con sentimientos, pensamientos, ¿no? Y él, el Padre Francisco, los describe, ¿no? Como donde hay ira, miedo, depresión, tristeza, llanto, ¿no? Él va diciendo que son dolores que también se somatizan en el cuerpo, en enfermedades, son que cuando empiezan a surgir toda esa parte, obviamente nos implican dolor. Entonces, frente al dolor, ¿qué hace la psiquis humana? Bueno, dice, fabricamos, dice, o erigimos una barricada que le llamaremos envoltura, ¿no? Los psicólogos a esa envoltura le va a llamar la personalidad, nuestro modo de reaccionar ante los demás, nuestro ego, en el buen sentido de la palabra, o sea, todo lo que vamos creando en nuestra esfera externa, que nosotros nos identificamos en ella y con qué nos presentamos a los demás. Bueno, esa envoltura, le va a llamar el Padre Francisco, ¿no? Es la que en el fondo nos protege de esos aspectos sombríos y hacen posible una vida menos dolorosa. El precio es que a la vez estaremos escindidos de nuestro verdadero ser interior, de nuestra identidad más profunda en Dios. ¿Ah? Quien se quede solamente en la envoltura se termina privando de la verdadera esencia, ¿no? Entonces, bueno, él habla que entonces en el camino de oración, tanto en el comportamiento precontemplativo al contemplativo, se va trabajando todo esto. Por eso que en esas primeras etapas donde uno hace la lección o uno hace otros modos reflexivos de oración, te va ayudando a ir comprendiendo esas envolturas y entrar a esos estratos oscuros, pero siempre desde el razonamiento, siempre desde el comprender de un análisis, ¿no? Por eso están las terapias y demás, y nos hace tanto bien los retiros y tantas prácticas que hacemos. Pero ¿qué sucede cuando uno entra dentro del ámbito contemplativo? El Padre Francisco dice, en primer lugar dice, ¿cómo podemos comportarnos? En primer lugar podemos contemplar. Esta es una actividad puramente espiritual con la que no pretendemos alcanzar nada. ¿Ah? O sea, tampoco pretender sanar o saber el origen de ese sentimiento, no, nada, no pretendas nada, solamente contemplarlo. ¿Ah? Como alguien preguntaba la vez pasada, ¿qué hago con esos deseos o con esos anhelos? Contémplalos, no los rechaces. El hecho de contemplar, dice el Padre Francisco, siempre supone largar, soltar algo, estar disponible para algo. ¿Ve? Ese es el vaciamiento. El segundo lugar, dice, en la contemplación, ¿qué más? ¿Cómo podemos comportarnos? Dice, confiar. Primero contemplar, después confiar. Y en tercer lugar, podemos
amar. Pero no se trata del amor tal cual lo entendemos de ordinario, es el amor puro que ya no espera nada del otro. Es como el sol que brilla sin cesar y no deja de hacerlo, aun cuando sus rayos no sean recibidos ni correspondidos. Este amor viene a través de la contemplación y no puede hacerse. Si nos mantenemos en estado de contemplación, crecerá en nosotros en forma natural. Y en cuarto lugar, dice, primero era contemplar, segundo confiar, tercero amar. En el cuarto lugar podemos padecer. El pecado padecido en la contemplación y en el amor es redimido y no vuelve más. ¿Ah? Solamente entonces lo que se padece con amor puede ser redimido. Y este amor, ¿no? Este amor que habla, este amor que es un amor de Dios, ¿no? Amor venido desde el centro, desde esa fuente, entonces el contemplar, el estar mirando a ese centro y núcleo bueno, santo, es lo que nos va a ir sanando, ¿sí? Pero nosotros no vamos a la contemplación para transitar y pasar los estratos oscuros y que el Señor nos sane, no, nosotros ni siquiera tenemos esa pretensión, solamente vamos por Dios, ¿no? Entonces dice, en la meditación vamos entrando de a poco en la quietud. Nos llevará a la envoltura de la que hablamos, a nuestra resistencia contra el pecado. Si continuamos prestando atención a la percepción, la envoltura se abrirá y podremos acceder a la zona que hemos denominado el estrato oscuro. Vivimos nuestros sentimientos negativos que nos separan de Dios y de los hombres. Nuestra reacción espontánea será entonces pensar y actuar, querer ya salir de ahí, hacer algo. Nos preguntaremos de dónde proceden estos aspectos sombríos, por qué están allí, cómo podremos suprimirlos. De esta manera nos volvemos activos y recaemos en nuestro viejo hábito de pensar y de actuar. Pero dado que a nivel contemplativo no es posible pensar ni actuar, nuestras reacciones nos han sacado del ámbito contemplativo y estamos nuevamente fuera de la envoltura, es decir, en el estadio precontemplativo. Bueno, esto va a ser normal en los primeros tiempos donde entramos en esto, ¿no? Porque obviamente es un ir caminando, ¿no? Si deseamos mantenernos en el ámbito de la contemplación, prosigue el Padre Francisco, debemos persistir en el hecho de contemplar. En nuestro caso, contemplar significa dirigir la atención a la percepción de las manos y a través de ellas a la percepción del presente. Se trata de contemplar en dirección al buen núcleo de la presencia de Dios. Nos vamos internando en lo más profundo, en el estrato oscuro que nos hace padecer. Para mantenernos en contemplación debemos permitir y tolerar este sufrimiento, pero lo que se padece así, con la vista fija en Dios, es redimido, no vuelve más. Del buen núcleo nos vendrá al encuentro tanta luz y tanta fuerza que hallaremos coraje para seguir adelante. La redención en el sentido del Evangelio significa que Jesucristo ha atravesado con su padecimiento la gran zona oscura de toda la humanidad. Él nos invita a acompañarlo, nos lleva a través de nuestros aspectos sombríos. Bastará que estemos dispuestos a cargar nuestra cruz y padecer este sufrimiento. San Pablo habla que está dispuesto a llevar siempre en su cuerpo el padecimiento mortal de Jesucristo, para que también su resurrección se haga realidad en su cuerpo. Y bueno, entonces, justamente entonces ese es el ejercicio que el Padre Francisco va a ir indicando, poder también, él explica acá, poder entender esa presión que va haciendo el inconsciente y que se va extendiendo a los flujos corporales. Imagínense, nosotros acá, él va describiendo lo que le va pasando a un ejercitante que está 5 días de silencio donde ya le duele todo, ¿no? Ya te duele todo, porque estar en quietud 5 días, 11 horas de oración, pero tiene que ver con también este otro padecimiento interno, que muchas veces esos dolores externos son somatizaciones de este núcleo o este envoltorio y estrato oscuro que va emergiendo y se va corporizando, ¿no? Entonces, y todo eso es el inconsciente, y que dice, bueno, esto un poco te explica, pero vuelve a tu centro, vuelve al presente, vuelve a tu retiro, vuelve a la quietud. Las manos,
las manos, ¿no? Y ahí, en esta etapa, el Padre Francisco incluye que cuando tú ya estás en esa quietud de la percepción de las manos, en ese silencio interior, una quietud interior, percibiendo todo en una armoniosa cuerpo, respiración, manos, percepción, presente, quietud, silencio, recién ahí el Padre Francisco introduce como indicación una resonancia como si tú escucharas una nota que es el sí. Y es como si fuera el om, ¿no? De los orientales, pero se refiere como una palabra interior de la palabra sí, ¿no? En la exhalación se dice interiormente sí. Pero solamente cuando tú ya estás en la percepción de las manos presente, en toda esa quietud, recién ahí es una resonancia del sí, pero no es el ancla de la palabra sagrada o símbolo sagrado como es la de la oración centrante, no, acá el sí no es el que me va a llevar a renovar mi intención de querer estar aquí. No, 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 acá la resonancia del sí te va abriendo a que también la mente se va unificando y se va abriendo a que surja una palabra sagrada, pero no porque tú la elijas, sino porque te viene dada. ¿Sí? Esto ya vendrá después, que ahora no me voy a adelantar. Pero esa palabra que va a resonar, tú la vas a escuchar interiormente como el sí, se coloca entre medio de las manos, en este silencio, con la respiración, silencio, percepción de las manos, con la exhalación se hace esa resonancia del sí, como si fuera la nota benedictina del sí gregoriano, ¿ah? Podríamos decirlo así, es como esa nota cósmica que lo crea todo, ¿sí? Esa música así, ¿no? Como algo que es más bien, que no tiene explicación, ¿no? Él lo coloca así, él mismo me dijo de que en la traducción al castellano, en el libro al español, toda esta explicación, claro, no dice todo lo que en alemán él puede expresar. Yo lo que les estoy diciendo acá oralmente es como él me lo ha enseñado. Quizás en el libro no lo dice exactamente así. Él habla de un expirar, un sí, entre comillas, prolongado, hacia el interior de sus manos. Habla de una resonancia interna y que no tenemos que hacer la analogía de la afirmación sí, ni que si mi vida es un sí o es un no, que si qué cosa le tengo que decir que sí. No va por ahí, sino más bien es abrirse a una mayor entrega, a este acto interior de dejarse redimir por Cristo, que lo está haciendo Cristo en mí, va redimiendo y haciéndome bajar a los infiernos, porque Él me está rescatando desde el primer Adán, me va rescatando y me va elevando desde ese centro más profundo que es un luminoso y donde está su divina presencia, nos va haciendo emerger. La fuerza es interior, no es porque yo haga el esfuerzo de hacer silencio, yo voy a hacer desde fuera el trabajo de que Jesús desde fuera haga la redención. No, se hace, el Señor lo va haciendo solo, el Señor no va a hacernos brotar nada que no esté ya maduro, digamos, para su redención, su sanación. Y, y bueno, digamos que con esto voy a terminar. A ver, el Padre Francisco, cuando en su capitulito también del Camino a la Contemplación, cuando habla del silencio, termina ese capítulo diciendo: el tercer tipo de silencio, dice, se trata de un recogimiento doloroso y sanador. Es ese recogimiento en el cual el médico y terapeuta es el mismo Señor. Esta mirada sanadora de Dios tiene una delicadeza que más de un terapeuta envidiaría.
trae a la conciencia las heridas en el orden en que se hallan en el interior del ser humano. Nunca expone una llaga más profunda que otras que deben sanar antes. La persona no tiene que curar sus heridas por sí misma ni analizarlas. No tiene necesidad de desmenuzarlas. Basta con que las contemple y padezca en presencia de Dios. La mirada de Dios se disuelve. Jesucristo dice que en estas situaciones vayamos a Él porque Él nos sanará. Mateo 11, 28. En la dinámica del silencio está la clave para tratar con los sentimientos en la oración contemplativa. Pero el recogimiento obra otro milagro aún mayor. Lleva la atención a lo más profundo, donde nos es posible contemplar a Dios y vernos a nosotros mismos. Nos permite experimentar la máxima oposición en el ser uno con Dios y finalmente la disuelve. No soy nada y tú eres todo. Soy un pecador y tú eres mi Padre. También San Ignacio desea conducirnos hacia este milagro al final de los ejercicios, que es con el tercer modo de orar, que es lo que él describe. Y este padecimiento por esa redención es lo que en el capítulo siguiente, en el tiempo sexto, él le va a llamar justamente la disposición al sufrimiento, que en el fondo es disponerte a que podamos a dejarnos hacer, ¿no? Y esa disposición al sufrimiento obviamente es básica, porque si no siempre le vamos a estar poniendo resistencias a Dios. Bien, yo porque estamos creo que en un buen horario para dejar y terminar acá, dejo abiertas si quieren comentarios o preguntas. A ver acá, dicen... claro, tú Vanessa preguntabas por el vacío. Sí, acá se refiere a la ley del vaciarse para ser llenados completamente de Dios. Es el vaciarse cristiano, que en el fondo es vaciarse de uno mismo, es el negarse de uno mismo, que él llamará a Jesucristo como el único camino de salvación, que sería esa entrega que, bueno, Él se dará en la cruz como el signo extremo del amor, ¿sí? Pero no es la cruz por sí misma, sino es como signo mayor de mayor vaciamiento de sí mismo, de amor. De la misma manera, somos invitados nosotros para ser llenados de Dios, ¿no? Dejar de esa parte del ser así, como decíamos, a ser en Dios, ¿no? Entonces, en eso consiste ese vacío que habla acá el Padre Francisco. Y bueno, y sigue preguntando, diciendo, siempre pensé que la caridad supone la justicia, quizás dar al mundo lo que es del mundo y a Dios lo propio, sea renunciar al activismo de hacer justicia a nuestra medida, pero si no así, ¿qué lugar ocupa la justicia en este camino contemplativo? Y acá es cuando tú estás en un estado de contemplación, es lo que decíamos recién, uno está vaciándote, mirando y escuchando y abierto a lo que le pasa al otro. Y si el otro está sufriendo una injusticia, tú obviamente lo vas a percibir con su ser completo, desde su sufrimiento, que te va a llevar a la compasión. Y obviamente en este otro momento tú podrás planificar acciones de justicia, ir y ser el primero que va a ir a tocar puertas y a denunciar. Eso lo hizo Jesús mismo, pero uno desde dónde lo va a hacer, lo hace desde esta presencia de Dios que me va a impulsar el mismo Dios a hacerlo y tocar puertas, o va a ser desde mi rabia, desde mi ego de querer ser justiciero, o desde mis deseos no sé, de justicia personal, ¿no? Entonces es ahí donde en este discernimiento, que uno no va a dejar de tenerlo, va a dejar que sea Dios el que te impulse y que te dé
el modo, la manera, el momento, y él mismo, y soltar esa idea, porque yo puedo tener unas grandes ideas de todas las cosas que podría hacer por mis hermanos más pobres o por la injusticia, pero en el momento de que tú rezas esa situación, la entregas al Señor y el Señor pierde cuidado que Él te va a dar respuesta bien concreta e histórica de lo que realmente tienes que hacer. Uno no se pasa a ser pasivo, no es sinónimo la contemplación a ser pasivos, sino la contemplación en la acción es justamente esto, ¿no? Por algo los jesuitas tienen esto de ser contemplativos en la acción, y los jesuitas son los primeros que están ahí en la trinchera de la justicia y en la frontera de, 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 del trabajo con los pobres y desde esos ámbitos también para la justicia. Entonces, acá el Señor quiere esto, ¿no? De que el lugar que tú entres a reflexionar o a preguntarte por la compasión y a hacer justicia sea desde Dios y no desde el ego. Para complementar un poco eso y de hacer un par de notas metodológicas, la contemplación en la acción, uno de los discípulos así brillantes que tiene Calix es Pablo Dors, y él junta los términos y dice contemplación. Si Claro. llega a la dimensión de la contemplación, todas las cuestiones prácticas, desde cocinar una tortilla de papas a pagar impuestos o pagar salarios, todo está insuflado por esa dimensión contemplativa. Y voy a hacer un comentario de una pregunta que me hacía una cofrade, que me decía, ¿a título de qué estamos nosotros aquí? ¿De lectores o de ejercitantes? Entonces yo le contestaba, lo que ahora lo hago común, estamos todos, en todos los módulos que hagamos hasta donde Dios nos deje, en ejercicios de unificación, ejercicios de contemplación, ejercicio de oración centrante, ejercicio de silenciamiento. El próximo módulo va a ser de los padres y madres del desierto, de desertificación. Ejercicio significa práctico. Yo me pregunto y les pregunto, en todos estos que ya van 17 reuniones, ¿cuántos ejercitan prácticamente la meditación y la contemplación? Es un camino arduo, pero hay que empezarlo. Y ejercitarse prácticamente. Esto no es recibir doctrinas, teorías, ni teología, ni filosofías. Esto es ejercicios prácticos. Esa es la primera cuestión metodológica. La segunda es que, les he dicho la vez pasada, se lo reitero ahora, todos estamos invitados y provocados a hacer un trabajo con nosotros mismos que fructifique para los demás en un escrito, que después diremos cómo, pero que hasta fin de año podemos hacer un balance. Y entonces esa misma cofrade me decía, ¿y yo podría hacer un diario de contemplación? Por supuesto, pueden hacer lo que quieran. Lo que tienen que hacer es que esté en la onda de la oración contemplativa esta, o de los ejercicios de místico que estamos viendo. No sé si alguien tiene más preguntas. Vamos a seguir. La semana que viene, no sé, una o dos sesiones más con Calix, y después pasaremos, les vamos a avisar con tiempo, al tema del desierto, la filocalia, los padres y madres del desierto, etc. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? ¿O vos, Emilce? No, está bien. Y también es verdad que en mi caso yo solamente les puedo hablar de la práctica, porque es lo mío, digamos. Así que, bueno, y que me ayudó mucho volver a leer los escritos del Padre Francisco más bien desde a ver qué es lo teórico, cuáles son sus énfasis, y eso también no deja de ayudar, ¿sí? Así que muchas gracias. Gracias a vos. La otra cuestión es que también hay una invitación a todos, así como hemos sido agraciados por la colaboración del Magisterio de la Contemplación de Emilce, todos los que quieran trabajar en los temas venideros que ya tienen el programa, y el programa lo vamos cumpliendo mal que mal. Por ejemplo, Pablito, que es maestro de yoga, me ha pedido que él quiere dar sobre Maharaji. Maharaji, que es un maestro, sí, Maharaji.
Entonces, yo le he dicho sí, en el módulo de Oriente y Occidente, de budismo y cristianismo, lo podemos meter. Cualquiera de ustedes que esté familiarizado con cualquiera de estos temas, por práctica y por teoría, mejor si es por práctica, lo puede dar. Si quieren hacer del desierto, si quieren hacer, se ofrecen y encontramos la forma de que se lo articule. Bueno, entonces nos vemos. ¿Qué consigna hay para la...? Bueno, serían los últimos, sería el 7, a ver, el 7, 8 y 9. Y a ver, déjeme ver. Pero sí, yo creería que ya capaz que tendríamos el séptimo, sí, 7, 8 y 9. Y nada Bien. más. Perfecto, muchas gracias, A Emilce. ustedes, muchas gracias. Que el Señor los bendiga. ¿Sí? Igual. Bueno, vamos a cortar acá. Bueno, corta eso. Cada uno corte el suyo. Ay, sí, pero a mí es como que ahí. A ver. Ahí. ¿Cómo que no podés leer? Pero vos lo tenés, Nico. Yo te voy a dejar ahora mi tablet. Yo te voy a dejar mi tablet.